Vamos a invertir $1 por cada suscriptor que tengamos en el canal. Eso quiere decir que actualmente tenemos 399 suscriptores, entonces tenemos que invertir $399. ¿Por qué quiero hacer esto? Una de las cosas que quiero hacer es invertir. La forma como, no te puedo decir más rentable, pero la forma que se me ocurrió, porque sí se me ocurrió, es invertir $1 por cada persona que se suscribe a mi canal. Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? Llegar a 1 millón de suscriptores y llegar a $1 millón invertidos. Eso es una locura enormemente, pero por ahora estamos comenzando. Tenemos 399 suscriptores y actualmente llevamos $121 invertidos. Y vas a decir, ¿por qué quieres hacer esto? La razón es para motivarme, ¿sabes? Al crear contenido, al hacer este tipo de cosas, cada persona que se suma, yo voy a invertir $1 para poder construir algo a largo plazo, no solo en YouTube, sino en dinero. Actualmente estoy llevo invirtiendo, bueno, hace menos de un mes, 2 meses. Por ahora soy medio nuevo en todo este mundo de las inversiones. Estoy aprendiendo mucho sobre esto para hacerlo de la mejor forma segura, por si algún momento vamos a invertir $1 millón. No puedo hacerlo en cualquier lugar. El lugar donde estoy invirtiendo, el broker, se llama Happy. Eso quiere decir que ahorita que llevamos $121 invertidos, la meta es alcanzar la cantidad de suscriptores que tenemos, haciendo los cálculos matemáticos. Eso quiere decir que tenemos que invertir $278 para poder alcanzar los 399 suscriptores. O sea, este mes tenemos que invertir, o lo que queda al año, si es que seguimos creciendo, va a ser como una carrera, alcanzarnos. Entonces la meta ahora es alcanzarnos. Luego de alcanzarnos, que al mismo tiempo que vayamos creciendo, lograr ir invirtiendo. Cada persona que se una va a ser $1 literalmente, y es algo que puede ser muy tardado o muy complicado, porque si crecemos en pasos gigantes va a ser un reto. Por lo menos en mi país la moneda local es el quetzal. $1 equivale a 7 quetzales. Eso quiere decir que si yo logro tener $1,000 invertidos, yo voy a tener 7,000 quetzales. Va a ser mucho dinero. Cuando digo mucho, es mucho. Y no solo eso, el punto de invertir es generar un retorno, y al mismo tiempo el punto de seguir creando videos es generar audiencia y crecer. Ambas cosas son una inversión a largo plazo, literalmente. Es algo que lo puedo hacer de por vida hasta donde pueda yo hacer videos e invertir. Obviamente, si ya no sigo creciendo en YouTube, pues igual voy a seguir invirtiendo. Pero honestamente las cosas son simples cuando te pones a pensar que todo es simple. Te pones a pensar que todo es difícil, todo va a ser muy difícil. Las cosas que yo pienso normalmente, bueno, yo siempre trato de que todo sea fácil, aunque no lo es, pero al hackear mi cabeza de esa manera, luego las cosas se vuelven fáciles. Entonces, para lograr alcanzarme en estos 7 meses que quedan, contando junio, así, junio, julio, agosto, sí, son 7 meses. Tendría que invertir $39 cada mes para alcanzar los $399. Es una meta alcanzable. Claramente hay que lograr eso lo antes posible. Y si seguimos creciendo, pues hacer números y todo, ir pequeños pasos. Es como construir un video y dedicarme a mejorar el siguiente y el siguiente para crecer más. Al mismo tiempo trabajar más para en unos años, tanto el dinero que tenga invertido, tanto el canal que esté creando contenido, den frutos. Porque por ahora, si me preguntan cuánto estoy ganando de esos $121 invertidos, acabo de ganar mi primer dólar con puras inversiones. Es algo loco, lo aprendí hace muy poco, me he estado informando mucho, he estado tratando de hacerlo de la mejor forma. Tuve mucho miedo al hacerlo porque como nadie me enseñó, simplemente lo vi en algún lugar y dije quiero investigar más sobre esto. Me decidí meter y me dio miedo meter dinero porque como es algo nuevo para mí y nadie en mi círculo cercano lo había hecho antes, da miedo invertir en ETFs, empresas, hacerlo de forma segura y que tenga un rendimiento a largo plazo. Por ahora estoy invirtiendo, o sea, mi portafolio de inversiones, qué chido decir eso, de los $121 que tengo, el mayor porcentaje lo tengo invertido en un ETF. Una explicación rápida que es un ETF: es un grupo de empresas, un grupo donde agarran las mejores empresas de un sector en específico para que puedas invertir en todas ellas al mismo tiempo. Eso quiere decir que si yo invierto en ese grupo, estoy invirtiendo en todas esas empresas al mismo tiempo en vez de invertir una por una, y eso es como más seguro. ETF que estoy invirtiendo se llama JP Morgan Equity Premium Income ETF. Tiene empresas de tecnología, te pagan un rendimiento, te pagan dividendo, que un dividendo es la parte que le pagan a los accionistas por invertir en esa empresa o ETF. Una acción de este ETF cuesta $56.
yo tengo una acción y fracción. Eso quiere decir cada mes, porque esta paga mensual. Hay unas que mayormente pagan trimestral, pero esta paga mensual. Entonces estamos diciendo que a mí mensualmente por esa acción y fracción que tengo me pagan 64 centavos de dólar, quitando el impuesto, que si no estoy mal es del 30%, me quedan 45 centavos netos por tener esa acción y fracción, que traducido aquí estamos diciendo que son 3 quetzales. Son 3 quetzales que gané literalmente haciendo casi nada. Literalmente solo dejé mi dinero ahí. Este mes recibí 3 quetzales por tener mi dinero ahí. Estamos diciendo que cada dólar es un trabajador que pongo a chambear, trabajar, para que a fin de mes me dé una ganancia. Una de las cosas más locas que hice, porque quería tener un conteo de todo esto, es de que con ChatGPT vine yo y quería tener como un lugar, un contador real time de cuánto dinero he ganado en dividendos en todo el tiempo que he invertido. Entonces cada vez que gano 45 centavos, 9 centavos, lo que gane en dividendos, lo voy agregando a este contador. Uy, ¿se mira o no se mira? Al invertir en este ETF que les estoy contando y ese contador, tengo un rendimiento de 8% o 9% de interés anual. Entonces está calculado ese contador para que genere, o sea, es el contador que creé. Entonces cada vez que yo agrego, en todo el día está sumando números y números y números con un 8% anual. No sé si me lo van a entender. Si no, pues está subiendo. Literalmente está subiendo. Yo puedo darme cuenta de cuánto voy ganando en real time. Probablemente no es exacto, así 100%. Me hace estar consciente de lo que estoy haciendo y de lo que estoy creciendo para tener una visión de algo físico, si me logran entender. Porque al no tener una visión de algo, o sea, si no logro ver yo qué estoy haciendo, siento que no estoy haciendo nada. Porque soy una persona que necesita ver algo visualmente para decir, uy, ok, esto está pasando, ¿sabes? Y si no lo logro ver, siento que no está pasando absolutamente nada. Estamos diciendo que si este mes, o sea, el mes de mayo fue que gané 45 centavos, que son 3 quetzales y 40 centavos, 50 creo. ¿Cuánto? O sea, si lo hacemos cálculos, ¿cuánto gané por día el mes pasado? Ganamos 11 centavos de quetzal, ¿sabes? O sea que cada día estoy ganando 11 centavos de quetzal. O sea que este mes voy a ganar. Si no invierto más en esa empresa, en ese ETF, voy a ganar 3 quetzales con 40 centavos cada mes de aquí hasta que deje de invertir. O sea, de que venda lo que tengo ahí. Si en vez de vender yo invierto más, cada mes va a ir creciendo más. Y entonces si lo mantenemos a la misma altura de los suscriptores que tengo en YouTube, cada vez va a ser igual como el canal, más grande, y voy a tener más ganancia y el canal va a recibir más visita, más apoyo, más comunidad, y es un crecimiento doble. Sé que puede ser una locura, creo que a nadie se le había ocurrido esto, cosas que solo se me ocurren a mí, pero un día me puse a pensar en esto y dije, esto puede ser posible. Yo no he visto a nadie que haga esto, y si hay alguien, pues no le robé la idea, no lo sabía, simplemente se me ocurrió. Creo que es una muy buena idea, es realmente factible que puede pasar. Estamos a un suscriptor para los 400. Subimos un suscriptor. Eso me emociona. Meta, invertir este mes $40. $40. Esa es como una parte de este proyecto, porque imagínense, esa es solo una parte. Si llegamos a 1 millón de suscriptores y llegamos a $1 millón invertidos, vamos a tener ganancias enormes. Van a caer constantemente. Aparte de lo que gane YouTube, aparte de lo que yo trabaje, es dinero extra. Así vamos a lograr ser millonarios. Por ahora es algo muy poco, no es rentable todavía, pero se va a convertir rentable, al igual que YouTube. Si continúo creando, vamos a lograr monetizar, va a ser rentable y voy a poder dedicarme más a todo esto a tiempo completo, porque por ahora le estoy dedicando unas horas y les explico todo esto, les cuento todo lo que estoy pensando en esto y lo que voy a hacer, porque quiero documentar todo este proceso de cómo empecé esto, para el día que logramos tener 10,000 suscriptores y $10,000 invertidos, podamos ver cómo apenas teníamos los primeros $100 cuando llegamos a los primeros 200. O sea, quiero ver ese camino que vamos a recorrer de aquí en adelante y que me acompañen. Y si ustedes también quieren hacer esto o quieren como que empezar de la misma forma que yo, pues puedan guiarse de que si yo tengo un error o lo hice bien, puedan guiarse de mi ejemplo. Claro, no les recomiendo invertir sin no saber nada en absoluto. Quieren invertir, aprendan, investiguen, tomen mucho conocimiento, estudien y después de todo eso inviertan dinero, pero tienen que estar conscientes de que van a invertir dinero que pueden perder. Eso es muy real. Yo por eso tuve mucho miedo, porque era dinero que si no invertía bien lo podía perder, y si invertía bien podía hacer crecerlo. Así que es un tema que si no sabes lo que estás haciendo, mejor no te metas. Ojo ahí, dato ahí, lo dejo ahí, porque puede que alguien me escuche y diga, lo voy a hacer igual que él.
y pierda y después me echan la culpa. Es como, no, amigo, yo antes de eso pasé meses viendo si lo hacía o no, ¿sabes? Y bueno, ese es el plan que vamos ahora. En un próximo video vamos a invertir un par de dólares, así que, y aparte de eso tengo más videos, pero quiero intentar hacer 3. ¿Cómo? Espérate. Quiero intentar hacer un video cada 3 días o cada 2 días porque quiero tener constancia, pero todavía no tengo la hábito y la constancia es lo que más me cuesta. Así que suscríbanse. Estamos a uno para llegar a los 400 suscriptores. Cada suscriptor es $1. Gracias a todos por ver. Les dejo un video, el último video que subí. Creo que va a pasar acá o acá, no sé. Y también un botón aquí para que se suscriban. Bueno, anda, órales. Nos vemos en el próximo video. Chao. Si están buscando pruebas, acá estoy de pie. Me acostumbré al cambio a la gente, pero no cambié. Siento que todo es más difícil desde que va bien.